Descubierto, el increíble viaje de un niño que transformó un caballo indomable con fe y amor. Diego, un niño de 10 años, era un soñador en un pequeño pueblo mexicano abrazado por las majestuosas montañas. Su vida giraba en torno al rancho de sus padres, repleto de olores a tierra y sol, donde cada día se convertía en una lección de trabajo duro y esperanza. Sin embargo, la crisis económica llegó como sombra en su hogar, las tierras se encogían, y cada atardecer, la preocupación de su familia se hacía más evidente. A pesar de esa carga, Diego no podía dejar de soñar. Soñaba con aventuras que lo llevarían más allá de los límites de su hogar, a lugares donde las montañas no fueran solo rocas, sino estrellas a las que él pudiera llegar. Un día, mientras paseaba entre los campos dorados de maíz agitándose por el viento, se encontró con un caballo indomable. Su pelaje era oscuro y rebelde, con unos ojos que parecían desafiar todo lo que le rodeaba. Diego sintió un torrente de emociones, ese animal representaba la libertad anhelada. Sin embargo, los adultos del pueblo le advirtieron sobre el peligro del caballo salvaje. Las preguntas retumbaban en su mente, pero algo en su interior lo llevó a ignorar el temor. Un fuego de conexión instintiva lo impulsó a acercarse. Solo el amor y la paciencia pueden hacer que un espíritu libre se rinda, pensó decidido, comenzó a llevarle alimento y a pasar tiempo con él, enseñándole que el cariño puede domar cualquier furia. Sus intentos estaban llenos de tropiezos, pero cada pequeño avance se sentía como una victoria monumental. Los murmullos de desconfianza crecían entre los vecinos, algunos incluso se reían de él, cuestionando sus esfuerzos. Sin embargo, Diego, con el corazón firme, sabía que estaba trabajando no solo por el caballo, sino por su propia esperanza. Con cada día que pasaba, su vínculo crecía junto a la fe renovada en su familia. El pueblo anunció una competencia de caballos, un evento que pulsaba el corazón de todos. Diego vio esta oportunidad como su momento, no solo era una carrera, era su chance para ser visto, para demostrar que los sueños pueden avanzar a pasos inesperados. La presión creció. ¿Seré suficiente?, se preguntaba mientras su corazón palpitaba con temor. Sin embargo, el apoyo de su familia le envolvía, sus miradas eran sonrisas que encendían su determinación. Recuerda, Diego, lo importante es amar y enfrentar tus miedos, le decían. La mañana de la competencia llegó, y el aire estaba cargado de emoción. Diego se presentó frente a la multitud, nervioso pero decidido. Frente a él estaba el caballo que ahora era su compañero fiel, ambos enfrentando juntos un camino lleno de obstáculos. La atención se centró en ellos. Diego sintió los ojos curiosos y escépticos del pueblo, pero también la calidez y fuerza de su familia desde la línea de meta. Con cada latido, una decisión se formaba en su interior. Este no solo era un momento para demostrar, era un momento para cambiar corazones. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, con el sonido del silbato. Diego y su caballo se lanzaron a la carrera, pero, de repente, un obstáculo apareció de la nada. El caballo se detuvo, temblando, como si la naturaleza misma se interpusiera entre ellos y la victoria. El pueblo contuvo el aliento, la tensión era palpable. En ese momento, todos los miedos y las dudas se volvieron eco en su mente, pero Diego recordó la fe que lo había llevado hasta aquí. Superaría el desafío que se presentó ante él. Con el corazón lleno de determinación y amor, se preparó para enfrentar la prueba más grande de su vida. Con un grito de aliento y esperanza, Diego estaba listo para desafiar su destino. El mundo parecía detenerse cuando Diego y su caballo se encontraron frente al obstáculo. La multitud contenía la respiración, cada mirada fija en ellos. El sudor recorría la frente de Diego mientras su corazón palpitaba con fuerza. Sabía que este momento podría definir no solo su futuro, sino también el destino de su amigo de 4 patas. Diego miró los ojos del caballo y sintió una oleada de conexión. En sus ojos oscuros había miedo, sí, pero también había un destello de confianza que había construido en cada uno de esos días de esfuerzo y cariño. Tú y yo estamos juntos en esto, le murmuró, y en su voz había un fuego de determinación. La multitud, ansiosa, comenzó a murmurar.
Algunos creían que el caballo no pasaría, otros se reían de su valentía, mientras que un grupo pequeño, los cercanos a Diego, sostenía la esperanza. Con una respiración profunda, Diego recorrió con su mano el lomo del caballo, buscando tranquilizarlo. El animal relinchó, volviendo a sacudirse y a expresar su disconformidad ante el reto. Vamos, amigo. Sé que puedes hacerlo, animó Diego, sintiendo que las fuerzas de la tierra y el cielo se unían en aquel instante mágico. Ampliando su postura, tomando fuerza de su propio valor, decidió dar un paso firme. A la cuenta de 3, gritó, sintiendo que sus palabras se mezclaban con el viento. 1, 2. Y al contar 3, Diego se puso de pie en el estribo, sintiendo el latido del caballo bajo él, el pulso de aquella libertad que ambos deseaban. El caballo, queriendo correr, dio un paso adelante. Las patas se movieron con inseguridad, pero entonces, algo hizo clic. Diego apretó las riendas y con un grito, lo animó a seguir. Y así, la energía de la carrera volvió. Pasaron el obstáculo, un salto que los unió aún más, y comenzaron a avanzar. El viento soplaba fresco y el clima se sentía vibrante, lleno de vida, como si el universo celebrara su unión. La carrera tuvo un giro inesperado. Mientras se acercaban a la mitad del recorrido, una caída hizo que un caballo competidor se detuviera abruptamente. Diego, presionado por el momento, sabía que debía actuar. La multitud gritaba, algunos incluso se cubrían los ojos ante la posibilidad de un desastre. Sin embargo, en su corazón, Diego tenía un solo pensamiento: no te detengas. A medida que se acercaban a la barrera de la caída, Diego tomó una decisión rápida. A la izquierda, gritó, redirigiendo su compañero. En ese instante, el caballo comprendió el peligro y con un esfuerzo monumental, esquivaron la caída. La montura saltó, pasando por encima del obstáculo, y todos en el pueblo prorrumpieron en un grito de asombro. Los aplausos estallaron por todo el lugar, resonando en las montañas. Diego sintió una mezcla de alivio y alegría, pero aún quedaba un camino que recorrer. La meta estaba en su línea de visión, y aunque los latidos del caballo seguían siendo fuertes, Diego sabía que cada paso contaba, que no estaba solo en esta travesía. En el aire pesado de emoción, un pensamiento iluminó su mente: podrían ganar después de todo. Sin embargo, de repente, un nuevo obstáculo apareció, una sombra oscura que se cernía sobre ellos. El caballo frenó una vez más, y Diego notó una figura que se acercaba hacia ellos con paso decidido y desafiante. ¿Quién era? ¿Y qué significaba esta nueva intervención para su carrera? Diego sintió que el miedo volvía, pero también la llama de la determinación ardía más fuerte que nunca. Vaya, esto apenas comienza, se dijo a sí mismo. La competencia se inundaba de imprevistos, y la verdadera batalla no solo era con los demás, sino con sus propios temores. La vida le había enseñado que solo se puede avanzar si se enfrenta a lo inesperado. Con una mirada decidida, se preparó para enfrentar lo que estaba por venir. ¿Sería capaz de salvar la carrera y su sueño, o estaba a punto de perderlo todo? El sudor goteaba por la frente de Diego. La figura desafiante que se acercaba era un joven alto, con una actitud de superioridad que lo hacía parecer imponente. Su caballo, rígido y musculoso, relinchaba de manera amenazadora, como si sintiera la tensión en el aire. La multitud, previamente llena de júbilo, ahora se sumía en un murmullo de preocupación. Diego sintió que su corazón se aceleraba. Por un momento, se preguntó si esa sería la última carrera que haría con su amigo. No tienes miedo, Diego. La voz del nuevo competidor cortó el silencio como un cuchillo. A medida que se acercaba, los ojos de la multitud se dividían entre la preocupación y el morbo. No deberías estar aquí, este no es un juego, Diego. Sin embargo, no bajó la mirada. Recordó todos los días de entrenamiento en los que se había caído, levantándose gracias al apoyo de su caballo. No tengo miedo, respondió, con una seguridad que apenas sentía. La conexión con su caballo resonaba en cada palabra. Vamos, amigo, se dijo a sí mismo, aferrándose al amor y la confianza que habían desarrollado juntos. El joven rival soltó una risa burlona, sin querer soltar su postura arrogante. Si crees que puedes vencerme en esta carrera, estás muy equivocado. Con un movimiento de su mano, hizo un gesto hacia el camino empedrado que llevaban adelante. La multitud, ahora al borde de sus asientos, no podía apartar sus miradas de los dos competidores. Diego sintió que el tiempo se detenía otra vez.
¿Acaso ese antagonismo lo distraería de su foco? Miró a su compañero de 4 patas, cuyas orejas se movían inquietas. Solo nosotros, siempre juntos, le susurró. A pesar del miedo que sentía, su voz interior resonaba más fuerte. Es un viaje, no solo un destino. Cuando la señal de salida sonó, los caballos avanzaron con toda su energía. Diego apretó las riendas con fuerza, intentando no pensar en la figura a su lado, que intentaba adelantar. Con cada salto, el suelo temblaba bajo sus patas, y Diego sintió que la emoción lo envolvía. Esto lo hacemos por nosotros, pensó, mientras su corazón latía con fuerza en la primera curva. Logró rebasar a su rival justo a tiempo, pero la estrategia de aquel joven era astuta. En un giro inesperado, lo alcanzó, empujándolo hacia el borde. Esto es solo el comienzo, gritó el competidor, guiando su caballo con una feroz agresividad. Diego sintió que su corazón se hundía. Sin embargo, la sabiduría de su experiencia lo hizo actuar. ¡A la derecha!, gritó de nuevo, sabiendo que su mejor opción estaba en la agilidad de su caballo, en la conexión que habían forjado. Corrían a toda velocidad, esquivando cada piedra y obstáculo. La multitud rugía a su alrededor, su aliento hacía vibrar el espacio. Diego podía escuchar el eco de aquellos que creían en él, apoyándolo, incluso cuando el miedo lo envolvía como una sombra. Mientras el destino de la carrera se acortaba, una nueva realidad lo golpeó. La ruta les ofrecía una oportunidad, pero también un gran riesgo. A lo lejos, una barrera se alzaba, el último obstáculo, la última prueba. Miró hacia adelante, directo a los ojos del caballo, que estaba dispuesto a enfrentarlo. ¿Era este el final o el comienzo de algo más grande? Diego sintió la adrenalina a flor de piel, su mente llena de preguntas. ¿Seré capaz?, repetía en silencio. Juntos, al unísono y en un solo latido, sabían que la elección estaba en sus manos. A medida que se acercaban al borde, una decisión vital los aguardaba. La línea de meta estaba a la vista, pero aquel obstáculo podría cambiarlo todo. Una sombra de dudas volvió a asaltar a Diego. ¿Pasarían? ¿Debían arriesgarlo todo? Lo que estaba en juego ahora era mucho más que una carrera. Era su esencia, su amistad y su lucha por ser libres. Diego tomó una respiración profunda, sintiendo el amor en su corazón. Con todo, amigo. Y lanzó su decisión al viento, listo para el salto de sus vidas. Pero, en ese momento, una voz fuerte y familiar lo interrumpió. ¿Era posible que alguien quisiera detenerlos? La multitud, entera, se volvió hacia la voz que había irrumpido en el momento más intenso de la carrera. Diego, confundido, apenas pudo centrar su atención. «Diego, detente». La exclamación vino de la voz familiar de su hermana, Laura, que había llegado a la carrera entre empujones, con el cabello desordenado por la prisa. El corazón de Diego se detuvo por un segundo. La mirada de su hermana estaba desbordante de preocupación, y eso solo agudizó sus propios miedos. «No puedo parar, Laura». «Es ahora o nunca», gritó, intentando no perder el ritmo. Laura, con los ojos llenos de emoción y un atisbo de lágrimas que luchaban por salir, levantó las manos, suplicando. «Es peligroso. Ese caballo no está entrenado para saltar. ¿No entiendes las consecuencias?». El rival, sintiendo que la duda se cernía sobre Diego, lo miró con una sonrisa burlona. «¿Ves, amigo? Ya ni siquiera confías en tu propio caballo», le dijo, esparciendo dudas en el corazón de Diego como si fuesen semillas en tierra fértil. «Espera un momento». La voz de Laura sonó más fuerte. «Si no saltas sufrirás las consecuencias». «No quiero perderte, no tú, no hoy». Con las palabras de su hermana resonando en su mente, Diego sintió que el tiempo se ralentizaba. Su mirada se posó en la barrera que se acercaba rápidamente, y al mismo tiempo, las palabras de su hermana giraban como un eco en su interior. «¿Qué pasará si no lo intentas?», pensó, cuestionando la valentía de todo lo que había entrenado. Dejando que sus sentimientos fluyeran, el chico miró brevemente a su caballo. En ese instante, comprendió lo que realmente importaba. No se trataba solo de ganar. Era la conexión que había desarrollado con su compañero, el amor que habían cultivado a lo largo de todas esas horas de esfuerzo. Eran un equipo, listos para enfrentar lo que fuese, pero también sabían que a veces, deben tomar decisiones que afectan a más de un solo corazón. «Apocito. Es nuestra elección».
Diego gritó, sintiendo una chispa de determinación florecer en su pecho. Sin embargo, el rival se apresuró a acercarse de nuevo, buscando intimidar. ¿Vas a dejar que una niña te detenga? Si no te atreves a saltar, yo te ganaré sin esfuerzo. Pero la voz de Laura continuaba resonando en su mente. Tenía razón, y eso era lo que Diego tenía que considerar. No es solo sobre mí, respondió en un murmullo, recordando a todas las personas que lo apoyaban, su familia, sus amigos, todas aquellas miradas esperanzadas. Mientras se acercaban al borde, la presión aumentaba. La barrera se alzaba, un obstáculo monumental, pero en vez de hacer que retrocediera, la presencia de Laura lo fortalecía. ¿Vas a sacrificar todo por una victoria sin sentido? Susurró el eco de su hermana, y la respuesta surgió de lo más profundo de su corazón. No era solo una carrera, era una vida que había construido con amor y esfuerzo. Con un grito lleno de valor, Diego volvió a tomar las riendas con firmeza. «Vamos, Apocito. Saltamos juntos». Sin tiempo para dudar, cerró los ojos y se lanzó hacia adelante. El caballo, obediente y sintiéndolo, saltó con toda su potencia. Todo parecía estar en cámara lenta, el aire helado lo envolvía mientras ascendían en un perfecto vuelo hacia el futuro. Pero, una vez más, el destino a veces da giros inesperados. En ese momento crucial, el rival decidió embestir intentándolo forzar a caer. Diego sintió el impacto, y su corazón se detuvo al ver el salto en peligro. ¿Podrían salir con vida de esta prueba? ¿Sería este el momento en el que todo cambiaría? El caos giró a su alrededor, y la decisión de su carrera pendía de un hilo. El aire se cortó de repente cuando Diego sintió el impacto del rival. El crujido de las astas de madera resonó en sus oídos mientras el mundo se desmoronaba a su alrededor. Apocito, su fiel compañero, relinchó con angustia, como si pudiera sentir la incertidumbre que se avecinaba. Diego apretó los dientes, luchando por mantener el control, su mente un torbellino de pensamientos oscuros y aterradores. A medida que su caballo intentaba esquivar el golpe, Diego pudo sentir que todo estaba en juego. «Esto no puede estar pasando», murmuró para sí mismo, su voz ahogada por el sonido ensordecedor de la multitud que rugía. Algunos gritaban en apoyo y otros en desánimo. Era como si el tiempo se hubiera detenido. En un momento de claridad, recordó las muchas batallas que había enfrentado con Apocito durante esos meses de entrenamiento. Los días de caídas y de risas, las tardes bajo el sol, donde juntos aprendieron a superar cada obstáculo. Esa conexión, ese lazo inquebrantable, le llenó de una nueva fuerza. «Apocito, confía en mí. Vamos, por favor». El caballo, obediente y centelleante, sintió la urgencia en la voz de su amigo. Con una rápida decisión, giró su cuerpo y se lanzó hacia un lado, escapando de la embestida del rival en el último momento. Diego sintió como el viento pasaba a su lado y supo que se encontraban en un punto crucial. Cuando finalmente aterrizaron, la multitud quedó estupefacta. El ruido fue sustituido por un silencio tenso, como si la esperanza y el suspenso flotaran en el aire. Diego, todavía en movimiento, hizo un segundo esfuerzo. Con pocas opciones, encajó el peso sobre sus pies y, con un impulso, instó a Apocito a volver a la carrera. Los espectadores observaron con expectación mientras los dos se recuperaban. Diego sabía que su rival estaba aún en su estela, pero ahora la duda se había disuelto. Había encontrado una fuerza interna, una luz que no sabía que existía. La victoria no es lo único que importa. Necesito sentir esto, hacer lo que amo, pensó, mientras se enfocaba en lo que realmente significaba aquella carrera. Los latidos de su corazón coincidían con el ritmo de los cascos de Apocito. Con cada paso, avanzaban más, dejando atrás la confusión y el miedo. Empezaron a cerrar la brecha entre ellos y el ganador. La barrera final se aproximaba, y la adrenalina recorría su cuerpo. Laura, desde la orilla, gritaba su nombre, pero no era solo un grito de apoyo. Él podía sentir que ella también había hecho su elección, estaba a su lado, sin importar el resultado. Diego alzó la mirada hacia la meta. La emoción de la multitud lo envolvía como un manto, mientras él y Apocito daban todo lo que tenían. En ese instante, el tiempo pareció congelarse nuevamente. Luchaban no solo por una medalla, sino por todas las horas que habían trabajado juntos y por cada palabra de aliento que había recibido de su familia y amigos. La barrera estaba muy cerca, y Diego sintió que el destino estaba en sus manos. Por un momento, se imaginó cruzando la línea, con Laura a su lado, sonriendo con orgullo.
pero un sonido ensordecedor rompió su ensoñación. El rival, cegado por la competencia, se acercó rápidamente, intentando tomar un atajo peligroso. ¿Podría Diego superar esa nueva amenaza? Justo antes de que la barrera estuviera a sus pies, se dio cuenta de que debía actuar rápido y con precisión. El mundo seguía girando, pero en ese instante, su corazón se detuvo. ¿Arriesgaría todo de nuevo? ¿O había una forma de ganar que no dependiera solo de la velocidad? Su mente estalló en posibilidades y su decisión cambiaría todo lo que conocía. Ahora o nunca, Apocito, gritó. ¿Qué harían al concluir este momento? La pregunta flotaba en el aire, tan crujiente y real como el instinto de su compañero, mientras apuntaban hacia el horizonte. La confianza en su compañero era un fuego que crecía dentro de Diego. Sintió como Apocito respondía a esa chispa, sus patas se movían con más fuerza, mientras el aire vibraba con la energía de su conexión. Esto es lo que hemos estado esperando, viejo amigo, susurró, sintiendo que todo lo que había atravesado juntos parecía llevarlos a este instante. Las multitudes volvían a rugir, un oleaje de voces que mezclaban aliento y emoción. Todos los ojos estaban fijos en la carrera, en la manera en que Diego y Apocito desafiaban las posibilidades, desdibujando por un momento la línea entre el sueño y la realidad. El rival, furioso por su maniobra, no se detendría ni un segundo. Diego lo vio de reojo, decididamente decidido a no dejarse intimidar. Con la barrera de obstáculos a la vista, Diego tuvo una revelación. Sabía que su fortaleza no solo provenía de la rapidez, sino de la conexión que compartían. El riesgo era mayor, pero también lo eran las recompensas. ¿Y si tomaban el camino menos convencional? Apocito, a la derecha, ahora, gritó, y el caballo se lanzó en esa dirección, desafiando lo que todos creían que era el único camino posible. El instante se sintió eterno mientras el público contenía la respiración. A medida que se deslizaban en la curva, el rival giró también, con una furia desmedida en su mirada. Pero algo en el aire cambió. Apocito, como si entendiera la importancia del momento, saltó con agilidad, su cuerpo coordinándose de manera fluida con el movimientos de Diego. La multitud estalló en un grito ensordecedor mientras Diego sentía como el mundo a su alrededor se desvanecía. Cada paso los acercaba más a la cima de sus sueños, a ese momento de gloria que parecía tan lejano al principio. La barrera parecía casi alcanzable, y la línea de meta brillaba como un faro que los guiaba. Diego se centró, sintiendo el sudor en su frente, la energía vibrante en su cuerpo y la determinación ardiendo en su pecho. Apocito avanzaba, y cada paso pulsaba en su corazón como un latido de victoria. Pero el rival, que había encontrado su propio impulso, se lanzó hacia ellos, decidido a no rendirse. No, 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 Diego susurró, la adrenalina inundando cada fibra de su ser. Apocito relinchó con un coraje inigualable, como si también pudiera sentir el peligro que se avecinaba. Diego sintió el tirón en su rienda, la presión de la tierra bajo ellos, y su voz resonó con fuerza. «Más rápido, por favor. Solo un poco más». Fue un grito de esperanza, de lucha, que resonaba entre él y su amigo de cuatro patas. Cuando el rival se acercó peligrosamente, Diego hizo un último esfuerzo. «Este es nuestro momento, Apocito. Lo logramos, confía en mí». Con una explosión de energía, se lanzaron en un último tramo. Era ahora o nunca. La meta era suya para reclamarla, pero también había en juego algo mucho más grande. El silencio que siguió fue abrumador, una pausa llena de posibilidades. Diego miró a Laura, el aliento contenido en su pecho. Ella vibraba con la emoción, sus ojos fijos en él, llenos de fe inquebrantable. Pero en ese mismo momento, un estruendo reverberó por la pista. Un grito de angustia procedente de la multitud. El rival había caído. La colisión fue brutal, y Diego se estremeció al ver las consecuencias del desenfreno. «No», murmuró, en un silencio que casi le resultó insoportable. Su corazón se detuvo. La carrera no solo se trataba de él y Apocito. ¿Qué haría con esa victoria ahora que había un giro inesperado en el destino? La línea de meta seguía allí, reluciendo como una promesa, pero en el aire hay un nuevo dilema que lo aguardaba. Valía la pena ganar a cualquier precio. El latido de su corazón resonaba en su mente, más fuerte que nunca mientras el mundo a su alrededor empezaba a girar nuevamente. ¿Qué decidiría? ¿Cruzaría la meta o se detendría a ayudar? El futuro se dibujaba incierto, lleno de esperanza, dilemas y la pregunta de qué es realmente lo más importante en la vida.
Diego sintió como si el tiempo se hubiera detenido por completo al ver caer al rival. Un caos de emociones inundó su mente. Quería correr hacia la meta, estirar la mano y tocar el sueño que había perseguido durante tanto tiempo, pero en su corazón había algo más fuerte que la ambición, la compasión. La caída había sido violentísima. Los murmullos de la multitud se transformaron en gritos de angustia. Sin pensarlo, Diego luchó por encontrar su voz entre el estruendo de las emociones. «Apocito, espera», gritó apenas en un susurro. La presión de su mano en la rienda se aflojó. Sabía que tenían que ayudarlos. Mientras se dirigían hacia donde yacía el rival, Apocito avanzaba a su lado, su cuerpo tenso, y su mirada alertando del peligro. Diego podía sentir el corazón de su amigo latiendo fuerte, compartiendo la inquietud. Podía ver a Laura en la distancia, sus ojos llenos de preocupación, un reflejo de las dudas que invadían su mente. El caballo caído estaba rodeado de asistentes. Diego se preguntó si habría sido culpa de su ambición desmedida. Se acercó, sintiendo la mirada del público sobre ellos, como si el mundo se hubiera congelado. ¿Qué pensaría la gente de su decisión de dejar todo por ayudar a un competidor? Pero en ese momento, ¿realmente importaba? ¿Estás bien?, preguntó Diego, arrodillándose junto al rival. No era un enemigo, solo un joven como él, atrapado en la pasión por una victoria. Las lágrimas brotaron en sus ojos mientras el dolor reflejaba en el rostro del chico, quien apenas pudo articular palabras. Fue un error, solo quería ganar. Lo sé, susurró Diego, sintiendo su voz quebrarse. Pero hay cosas más importantes que ganar. Vamos a levantarte. Con la ayuda de algunos asistentes, comenzó a moverlo con cuidado. La multitud estaba en un silencio expectante, cada persona en su propio viaje de reflexión. Apocito se mantuvo sereno al lado de Diego, como si entendiera que su amigo necesitaba esa calma. La conexión entre caballo y jinete se hizo más fuerte en ese momento, elevando la voluntad de seguir haciendo lo correcto, sin importar el costo. Mientras ayudaban a levantar al rival, el dolor interno de Diego creció al ver cómo su propio sueño se desvanecía, pero de repente, en medio de la tensión, la atmósfera cambió. Apocito relinchó con fuerza. Diego se dio cuenta de que el público, en lugar de mirar los sucesos con desaprobación, había comenzado a animar. Gritos de aliento comenzaban a elevarse, llenando el aire con una energía diferente. Ellos también estaban presenciando algo más grande que una carrera, estaban viendo la humanidad en acción. «Bien hecho, Diego. Tú eres un verdadero campeón», resonó una voz entre la multitud. Pronto, otras se unieron, creando un mar de apoyo que envolvía a Diego. La posibilidad de no cruzar la meta se convertía en un acto de valentía y humanidad. Mientras ambos jóvenes se apoyaban mutuamente para levantarse, Diego sintió un resplandor en su interior. No era el resultado de una victoria en una carrera, sino de haber hecho lo correcto. La esencia del verdadero triunfo se estaba definiendo en ese instante, la elección de la solidaridad sobre la ambición. La línea de meta seguía allí, brillando, llamando a Diego. Pero, en ese momento, todo había cambiado. No se podía ganar a costa del sufrimiento ajeno. Así que, con una determinación renovada, le lanzó una mirada a Laura, quien sonreía ahora, los ojos llenos de orgullo. «Vamos, Apocito, sigamos trabajando hacia nuestro verdadero objetivo», murmuró Diego con la mirada fija en el futuro. Dio vuelta en dirección a la salida. Aún quedaba un camino por recorrer, un desafío que podría superar no solo en la pista, sino en la vida. Y así, mientras la multitud comenzó a explotar en un reconocimiento genuino, Diego supo que el viaje recién comenzaba, pero una sombra de duda nubló su mente. ¿Cómo se enfrentarían a lo que vendría después? ¿De verdad había tomado la decisión correcta? Se sentía listo para descubrirlo, y en su corazón una nueva chispa florecía. Solo el tiempo lo diría. Diego se alejaba del caos de la pista, sus pasos lentos pero firmes, cargando una mezcla de alivio y confusión que le atormentaba. La emoción de la multitud resonaba en su pecho, convirtiéndose en un eco que se negaba a desvanecerse. Mientras el aliento de Apocito golpeaba suavemente su lado, él pensaba en lo que realmente había significado aquel momento. El sol comenzaba a descender en el horizonte, lanzando doradas pinceladas sobre el césped, un contraste hermoso con la incertidumbre que lo consumía. Cada paso lo acercaba a la realidad de que su sueño de ser campeón había tomado un giro inesperado. Una voz interior le susurraba que había hecho lo correcto,
Pero no podía negar que también lo había perdido todo en el proceso. Diego se detuvo y giró, observando a Laura, que aún se mantenía en el borde de la pista, sus ojos buscándolo con fuerza. Había algo en su mirada que lo animaba a seguir adelante. Ella había sido su apoyo incondicional, su confidente en momentos de duda, y ahora parecía más fuerte que nunca. Sin embargo, podía ver en su expresión que también compartía su preocupación. Diego, dijo Laura al acercarse, con una mezcla de emoción y emoción contenida. No te sientas mal por lo que hiciste. Lo que has mostrado hoy es algo que muchos nunca podrían entender. Pero, era mi oportunidad. He trabajado tanto por esto. La lucha interna entre su deseo de victoria y su compromiso con la humanidad lo devoraba. Se preguntaba si alguna vez podría dejar de lado esa sensación de haber dejado un sueño atrás. Los verdaderos campeones no solo piensan en ellos mismos, le respondió ella suavemente. Tu decisión ha tocado a la gente. A veces, el mayor triunfo no radica en un primer lugar, sino en el impacto que dejas en los demás. Las palabras de Laura resonaron en su mente. ¿Podía de verdad encontrar valor en ser un buen ser humano? Mientras lo pensaba, un grupo de jóvenes se acercó. Entre ellos estaba el rival caído, apoyado en un amigo y con un vendaje en el brazo. Diego, dijo con voz temblorosa, gracias por lo que hiciste. Nunca olvidaré esto. El reconocimiento del rival hizo que el corazón de Diego se llenara de algo que no había sentido en mucho tiempo, gratitud. No fue solo por ti. También fue por mí, por lo que creo que debemos ser, contestó, mirando a todos los presentes. La multitud había comenzado a agruparse nuevamente, y un murmullo de aplausos empezaba a crecer, pero justo cuando la esperanza florecía en su interior, una sombra se proyectó. De entre la multitud, un hombre alto y enérgico se acercaba. Diego lo conocía bien, era el entrenador del equipo rival, conocido por su carácter fuerte e imponente. La mirada de aquel hombre se deslizó entre reproche y admiración, lo que lo hizo sentirse vulnerable. Diego, comenzó el entrenador con un tono firme, hoy has elegido un camino que pocos se atreverían a tomar, y te respeto por ello. Pero eso no significa que este camino no tenga consecuencias. El miedo se apoderó de Diego en un instante. ¿Acaso arruinaría su carrera por mostrar compasión? ¿Qué quiere decir? Preguntó, su voz temblando. Lo que has hecho cambiará para siempre la forma en que te ven, y si deseas seguir adelante en este deporte, tendrás que prepararte para las repercusiones. Las palabras se clavaron en su corazón como una espada. Mientras el entrenador continuaba hablando, Diego sintió una presión llena de incertidumbre. Cerrar la puerta a un futuro brillante por una elección noble era una carga que podría ser difícil de llevar. ¿Valdría la pena? Su mirada se encontró con la de Laura, llena de aliento, y un nuevo desafío apareció ante él. El camino hacia lo desconocido estaba abierto. Pero, ¿tendría la fuerza para enfrentarlo y salir victorioso? La batalla no solo se libraría en la pista, sino en su corazón, y en ese momento crucial, cuando el mundo parecía desvanecerse ante su indecisión, una voz interior le recordó que estaba a punto de descubrir el verdadero significado de ser un campeón. A medida que el murmullo de la multitud crecía, la presión en el pecho de Diego se transformó en un torbellino de emociones. Las palabras del entrenador reverberaban en su mente, desdibujando las dudas y añadiendo una nueva capa de confusión. ¿Qué repercusiones?, pensó, imaginando un futuro lleno de incertidumbres. Laura, como si hubiera captado sus pensamientos, le tomó la mano con una firmeza suave. No estás solo en esto, Diego, le dijo, su mirada penetrante le dio un poco de alivio. Siempre estaré aquí, luchando a tu lado. Diego bajó la mirada, sintiendo como el peso de la decisión lo mantenía atado, pero también podía escuchar el eco de la multitud celebrando un espíritu que apenas comenzaba a florecer en su interior, el espíritu del cambio, de lo que significaba ser un verdadero héroe. Él había elegido la humanidad sobre el triunfo personal, y en ese instante comprendió que su viaje no terminaba aquí. Era solo el inicio de algo más grande. Sin embargo, la duda no abandonaba su mente. ¿Seré capaz de enfrentar lo que viene?, se preguntó mientras el aplauso de la multitud se convertía en un susurro lejano. A sus espaldas, el rival herido, con la venda aún visible, intercambió una mirada con Diego. Lo que hiciste hoy no solo fue sobre mí. Fue sobre todos nosotros, comentó, con una voz que resonaba con gratitud. Te seguiré admirando, no por tu victoria, sino por tu valentía. Las palabras le recalcaron la magnitud de su elección, haciéndolo sentir más ligero, aunque el peso de la incertidumbre aún estaba presente.
Diego miró a su alrededor, notando a los jóvenes que lo observaban con ojos brillantes, buscando inspiración. ¿Es esto lo que quieren ver?, se preguntó. Podía ser más que un corredor, podía ser un símbolo de esperanza, sin embargo, aquel símbolo no solo necesitaba costear aplausos. Tendría que demostrar que la bondad también podía abrir puertas. Eso lo llevó a una idea, una chispa de determinación que comenzaba a afianzarse en su corazón. Laura, ¿qué pasaría si usamos esto? Si cambiamos el rumbo del deporte, sugirió Diego con una inseguridad que apenas ocultaba el fervor detrás de sus palabras. Podemos mostrarles que la empatía tiene un lugar en esta pista. Ella sonrió de manera encorajadora, su energía parecía ser el catalizador que necesitaba. Eso sería increíble. Podemos generar una conversación. Empezando por nuestro equipo, invitar a otros a unirse a esto, imagina lo que podríamos lograr, respondió con entusiasmo. Diego podía sentir que poco a poco, esa desafiante relación entre la victoria personal y la compasión comenzaba a buscar generación de cambios reales. Desde una pequeña charla entre corredores hasta un movimiento que redefiniría el deporte. Pero había algo más que le preocupaba. El entrenador rival había dejado claro que no todos estarían de acuerdo con su visión. De pronto, un grupo de periodistas apareció, cámaras en mano, enfocándose en él. Pronto descubriría que las palabras de hoy no tardarían en llegar a las bocinas de un público amplio. Su elección ante la presión ya no sería un secreto. Tendría que estar preparado, no solo para los aplausos, sino también para las críticas. Mientras las luces destellaban a su alrededor, una nueva oleada de pensar y sentir se apoderó de él. La lucha ahora era diferente, estaba lidiando no solo con su propia carrera, sino con un camino que podría influenciar a muchos. Y antes de que pudiera detenerse a pensar más, una cortina de ruido y preguntas lo envolvió. Diego, ¿qué significa esto para tu carrera? ¿Te arrepientes de tu decisión? Aturdido, miró a Laura, quien lo alentó con un gesto. Respirando profundamente, se preparó para alzar su voz por primera vez y, en ese instante, supo que esta era su oportunidad para marcar la diferencia. Hoy no se trata solo de mí, comenzó a responder. Se trata de todos nosotros. Pero antes de que pudiera continuar, una figura apareció en la distancia, con una expresión cargada de desafío. Era el rival que había caído, ahora recuperado. ¿Ya empezaste tu discurso de héroe, Diego? Su tono burlón hizo que la multitud se silenciara. Un escalofrío recorrió la columna de Diego. Cómo enfrentar no solo el desafío de ser campeón, sino también el juicio de otros que no lo entendían. Las preguntas y las miradas comenzaban a intensificarse como una tormenta distante. Diego sabía que estaba en un cruce de caminos que definiría no solo su futuro, sino también el de muchos que veían la vida desde un ángulo diferente. ¿Tenía la valentía para enfrentar este nuevo desafío? El camino se oscurecía a medida que nuevos desafíos emergían. Pero, en el fondo de su corazón, supo que los verdaderos campeones nunca caminan solos. Ahora, más que en cualquier otro momento, su viaje había comenzado, y tenía que estar listo para todo lo que vendría. Diego miró a su alrededor, sintiendo la presión de la situación. La multitud, que antes había rugido con entusiasmo, ahora estaba en silencio, como si sostuviera su aliento conteniendo una montaña de expectativas. Su mirada se centró en aquel rival, que aún lo desafiaba, y entendió que las palabras que pronunciara en ese momento serían cruciales. Hoy no se trata solo de mí, comenzó con una voz firme pero cargada de emoción, se trata de todos nosotros. Se sintió más unido a sus vecinos que nunca, tal como lo había estado durante cada día de entrenamiento, cada risa compartida con Apocito, cada caída y cada levantada. Diego continuó, sintiendo que sus palabras reverberaban en el aire. Lo que hice hoy fue porque le debo más a este deporte de lo que solo puede ofrecer una medalla. Es sobre la comunidad, sobre la compasión. Los murmullos del público empezaron a tomar forma, algunos asintiendo, otros intercambiando miradas de confusión. Claro que queríamos ganar, siguió, pero si tenemos que hacerlo a costa de otros, ¿realmente vale la pena? La competencia es dura, y todos luchamos por nuestros sueños, pero deberíamos hacerlo con respeto. Todos merecemos una segunda oportunidad. Así como la luz del sol empezaba a asomar entre las nubes, la atmósfera cambió. Grupos en la multitud comenzaron a aplaudir, muchos levantando los brazos en señal de apoyo. La admiración y el respeto llenaban el aire, creando un espacio donde la esperanza florecía. Diego, tú y tu amigo han mostrado lo que significa ser verdaderos campeones, gritó un anciano del pueblo,
antes de que el aplauso se intensificara. Cada mano que golpeaba en la multitud era un eco, resonando en su corazón. Laura sonreía con orgullo, cada brillo en sus ojos le decía que su camino, aunque difícil, era el correcto. El rival, sorprendido ante la respuesta general, se quedó en silencio por un momento, pero algo en sus ojos cambió. Diego lo vio entrecerrar los ojos, y a pesar de haber competido ferozmente, un destello de respeto emergió entre ellos. No pensé que lo harías, comentó el joven, sorprendiendo a Diego. Te vi actuar hoy, y me hizo cuestionar lo que realmente busco a través de esto. Lo importante no es solo llegar primero, sino cómo llegas. A veces, lo mejor que podemos hacer es levantar a los demás, respondió Diego, sintiendo que cada palabra tenía un peso significativo. El rival asintió, y en un instante, se vislumbró la posibilidad de reparar lentamente la pequeña grieta que se había creado entre ellos. A medida que la conversación se expandía entre los jóvenes, se unían más voces. Notando la energía, Diego sintió que el camino hacia adelante no era solitario después de todo. Estaba dispuesto a afrontar cualquier desafío que se presentara, no solo por sí mismo, sino por un colectivo que anhelaba cambiar la forma en que se habían hecho las cosas. El entrenador, observándolo con ojos incisivos, finalmente decidió intervenir. Tal vez necesitas entender que estás abriendo una puerta arriesgada, muchacho. No todos están preparados para aceptar ese enfoque, advirtió, su tono sereno pero firme. Quizás, pero ese es el riesgo que vale la pena. Tal vez necesitamos dar una oportunidad a un enfoque diferente. Un lugar donde no solo se busque el triunfo, sino que se cuide el respeto y la amistad, concluyó Diego con la convicción infinita que lo había llevado a este instante. La presión en la atmósfera se sintió distinta, no era solo temor o anticipación, era una oleada de transformación. Podía sentir las vidas que había tocado, los corazones que habían comenzado a latir al unísono por un futuro en el que el amor y la compasión guiaran el camino. Por encima de la mera competencia, la luz del sol caía sobre los rostros asombrados del pueblo. Mientras Diego miraba a su alrededor y veía sonrisas resonando, se dio cuenta de que había dado un paso valiente, uno que podría cambiar las cosas para las futuras generaciones. Era un nuevo amanecer, y él se encontraba allí, rodeado de su familia, amigos. Y aquellos que alguna vez habían sido escépticos. La carrera había terminado, pero el viaje apenas comenzaba. Sus pasos serían más que un simple recorrido individual, serían la representación de una comunidad que buscaba crecer y unirse. Diego sonrió con confianza. Juntos, podemos hacerlo, murmuró, y así, cuando la multitud lo aclamó, no solo celebraban un nuevo héroe, sino un nuevo camino. Diego, con su corazón llenísimo y su espíritu renovado, sabía que el verdadero triunfo no estaba en el trofeo, sino en la conexión que había creado. Un camino lleno de amor, respeto, y un deseo profundo de superación. Estaba listo para afrontar el futuro. No olvides apoyar este canal que tanto te trae historias inspiradoras. Necesitas suscribirte ahora mismo, no te arrepentirás. Este es el momento de mostrar tu apoyo, así que dale a like ahora para ayudar a que más personas vean este mensaje vital. Comenta tus sentimientos sobre esta transformación, queremos saber tu opinión. Y, sobre todo, comparte instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan también ver este viaje. Que se escuche tu voz.